Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos son los padres terrenales, ¿no? Nuestros padres biológicos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Ja! Qué porción esta, ¿no? Es bien, bien incisiva y bien importante. De aquí, pues obviamente vamos a estar hablando de la o las disciplinas que como creyentes debiésemos participar. Vamos a hablar las diferentes dimensiones de este concepto de disciplina. Número uno, pues sí, debemos identificar que el dolor que Dios pueda infligir en nosotros es parte de su disciplina en el sentido de una corrección como castigo, donde nos duele, no donde nos hiere. Y si nos hiere, finalmente Él es sanador. Y finalmente ese propósito es el que tiene la disciplina, corregirnos. ¿Sí? Dios no es un Dios que le teme al dolor. Dios no es un Dios que le teme a que sus hijos no vayan a aguantar el trato que Él les vaya a dar. Nosotros, pues, como seres humanos, tristemente no tenemos la gran sabiduría de Dios y muchas veces como padres hemos aplicado disciplina de manera incorrecta, ¿no? Muchas veces. Pero aquí estamos tratando con un Dios no solo todopoderoso, sino todo sabio, que en algún momento pues ha de aplicar disciplina a sus hijos porque nos ama. Si no nos disciplina, y eso es lo que sucede mucho con los no creyentes, ¿no? Que hacen mal y pareciera que Dios no los castiga. Bueno, ¿por qué no los castiga? Porque son bastardos. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Bastardos son que no tienen papá. Dios no es su padre, ¿sí? Entonces muchas veces el incrédulo parece andar por la vida sin dolor, sin disciplina, precisamente porque Dios no la inflige. Sin embargo, eso no significa que el incrédulo no haya de tener juicio. Ha de tener juicio y cuando tenga, y generalmente tiene el juicio tanto aquí en la tierra como después de la vida en la tierra, ese juicio es supremamente doloroso y eterno. Por lo cual nos es mejor aguantar y soportar el castigo que nuestro Padre amoroso nos ha de dar y que finalmente necesitamos, porque aun cuando nos ha salvado en este proceso de santificación, tristemente seguimos fallando y hay áreas en las que necesitamos corrección. Ok, la otra dimensión de la disciplina es la cual me quiero enfocar mucho en esta serie, es el crecimiento en la santidad en nuestro proceso de santificación, ¿no? Me quiero enfocar mucho en cómo realmente el creyente, independientemente sea su nacionalidad, puede llegar a ser una persona disciplinada en cualquier lugar, época y edad en la que se encuentre. Esa es la maravilla del concepto de la disciplina desde la Escritura, ¿sí? Creo que los seres humanos que hemos creído en Cristo podemos llegar
podemos llegar a obtener una disciplina y a practicar una disciplina que produzca frutos de verdad apacibles, de justicia, y que produzca frutos en la vida real, en la productividad. Uno de los puntos que vamos a estar tocando es lo productivos que debiésemos de ser si somos salvos, ¿no? El crecimiento en la santidad personal está determinado en gran medida por nuestro progreso en esta autodisciplina. Sin esta disciplina fundamental, no puede haber avance en la gracia, ¿sí? Antes de que se puedan administrar otras disciplinas, ya sea en el hogar, en el negocio, en la iglesia, primero debe de haber una autodisciplina. Y aquí quiero emparentar el concepto de la autodisciplina con el concepto del dominio propio. Vamos a tratar el error teológico que muchas corrientes e iglesias han cometido en decir que el dominio propio es el equivalente al libre albedrío, y no lo es. No es. La Biblia no trata el dominio propio o la autodisciplina como el libre albedrío. Vamos a hablar de un par de conceptos en la historia de la iglesia sobre cómo la voluntad humana debe ser concebida desde el texto y no desde una idea creatural o de una disciplina teológica diferente a lo que emana del texto. Es cierto que la disciplina personal no es un tema muy popular hoy en día. En nuestra sociedad, cualquier insistencia por la autodisciplina o el dominio propio encuentra tristemente una gran resistencia, ¿no? Incluso entre muchos cristianos. Hay algunos ejemplos. Hoy me estaba enterando, mi jefe me estaba contando de que allá en su ciudad, curiosamente, hay un negocio que es un gimnasio que cuesta $10 al mes inscribirse, ¿no? Pero tiene un par de cuestiones interesantes. Número uno, tienes que dar tu tarjeta de crédito para que el cobro sea automático mes a mes, ¿no? Y ellos no pierdan, ¿verdad?, la membresía, y ellos obviamente sigan cobrando. Pero lo interesante de este gimnasio es que ofrecen pizza gratis. Toda la pizza que tú desees. Y dice que se volvió un fenómeno en todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, hace sentido. Puedo comer pizza y la voy a quemar en los ejercicios que voy a hacer, ¿no? Y la gente, pues, al principio sí va al gimnasio y come pizza. Luego termina comiendo un poquito más de pizza y no yendo tanto al gimnasio. Y terminan yendo a comer pizza sin entrar al gimnasio. Pero lo curioso de esto es que se sienten tan mal que no cancelan su suscripción, y ahí está el negocio del gimnasio. Hay gente que pasa un año sin ir y la tarjeta sigue cobrando. Como son $10 allá, pues $10 no se siente tanto. Aquí 80 quetzales ya se siente un poquito más. Pero vean cómo la resistencia de la autodisciplina es tan fuerte y tan débil la voluntad humana alejada de Cristo para resistir tales tentaciones, ¿no? Hay algunos otros conceptos y ejemplos que tristemente ponen una gran resistencia a la disciplina o al dominio propio. Estos son, por ejemplo, el legalismo, que ya lo hemos estudiado. También aquel reclamo por los derechos personales y de libertad cristiana, la mala interpretación de una conciencia cristiana. Acabamos de leer un libro acerca de eso. Finalmente, la libertad de una conciencia cristiana no es un asunto de poder hacer todo lo que yo quiera, sino que finalmente es educarla a partir de la ley de Dios. Muchos de estos creyentes de espíritu libre, entre comillas, ¿no?, sostienen que la disciplina restringe su libertad en Cristo y los ata a una camisa de fuerza espiritual, ¿verdad? Entonces, no, realmente la disciplina no debiese ser tan incisiva porque yo tengo libertad en Cristo. Y obviamente esto es un error, es una falsa dicotomía, es un falso dilema, porque la libertad en Cristo es la libertad del pecado
y la libertad precisamente para dominar nuestros malos hábitos, etcétera, 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 ¿no? Pero muchos de estos creyentes, tristemente, al decir, no, la disciplina no debiese ser un asunto que restrinja mi libertad cristiana, terminan abusando de su libertad o su supuesta libertad en Cristo y la transforman prácticamente en una no disciplina espiritual. Muchas personas han inclinado el péndulo, ¿no?, drásticamente hacia la libertad cristiana que sus vidas espirituales han adoptado, y finalmente son personas muy desequilibradas. Tal descuido de la autodisciplina conlleva muchos efectos y muchas consecuencias. Número uno, la inmadurez espiritual, ¿sí? La inmadurez espiritual no es solo producto de una iglesia en donde haya una mala doctrina. La inmadurez espiritual no es solo producto de que una persona haya sido criada en esta u otra denominación, sino que la inmadurez espiritual muchas veces se produce debido a la falta de disciplina propia, ¿no?, de dominio propio, dejándolos un poco con muy poco autocontrol para resistir la tentación al pecado. Seamos claros, aquí quiero lanzar una frase, si no estoy mal, esto fue escrito es que esta serie la preparé hace varias semanas y olvidé juntar las referencias bibliográficas, pero si no estoy mal, esto lo escribió Steven Lawson y él decía, seamos claros, si no hay disciplina, no hay discipulado. Voy a repetir eso, si no hay disciplina, no hay discipulado, ¿sí? Una de las cosas que quiero recordarles que estamos haciendo en esta iglesia es que nos estamos discipulando, ¿sí? Estamos discipulando no solo individuos, sino familias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que tuvimos la dedicación y la presentación de los niños, inmediatamente me contacté con las familias y les dije, bueno, vamos a empezar a dar pasos prácticos y hay que hacer esto y tenemos que hablar todavía al respecto de estas cosas que se supone todas las familias en esta iglesia estamos adoptando para hacer, ¿no? Hay ciertas disciplinas que debemos de tener en mente para discipularnos. La disciplina y el discipulado son cuestiones que están íntimamente relacionadas, hasta pareciera ser que de manera etimológica, ¿no?, las dos palabras son como parientes en términos de su significado y sus implicaciones. Dígame si no, los discípulos de Cristo finalmente tuvieron una disciplina con el Señor Jesús mientras estuvieron caminando con Él durante esos 3 años y medio de ministerio. Mis hermanos, si no nos disciplinamos a nosotros mismos, esta es la otra alternativa. Dios nos va a disciplinar. y aquí hay un problema bien grande. Porque déjenme decirles, la disciplina que el Señor ejerce, por muy sus hijos que seamos, va a doler mucho, ¿sí? Yo he visto esto en términos prácticos, por ejemplo, cuando dice tal jugador ahora va a cambiar de equipo, ¿verdad? Y ahora no va a jugar en este, sino que en otro. Pero tarda como unos 2 meses en que su contrato se haga y todo lo demás. Entonces no puede ir a entrenar con su nuevo equipo, pero dice, no hay problema, él va a entrenar solo en su casa. Y entonces este jugador se mantiene ejercitándose en su casa mientras los asuntos de su contrato se terminan de resolver. Pero yo he escuchado y he leído algunos artículos sobre los preparadores físicos que dicen, bueno, eso de que el jugador entrena solo en su casa no siempre es tan bueno. Y entonces el preparador físico da sus razones, ¿verdad? Porque el jugador en su casa sí puede hacer estos y tales ejercicios, pero el experto en la preparación física, pues es el que está en el equipo, ¿no? El jugador pues sabe jugar y todo, pero el preparador físico tiene otras cuestiones en mente. Y cuando el jugador llega, pues en efecto tiene que recuperar todo ese tiempo que perdió, que no estuvo entrenando con el equipo y que no estuvo haciendo lo que el preparador físico le dijo que hiciera. Este es el punto. Alguien puede disciplinarse solo, pero el que realmente sabe disciplinar va a ejercer más dolor y probablemente más trabajo. Esta es la única alternativa que tenemos. Si no nos disciplinamos,
si no estamos dispuestos a, este es el punto, cultivar nuestro dominio propio. Porque el dominio propio, vamos a hablar hoy o el próximo viernes o dentro de 15, que el dominio propio no es algo que nosotros hayamos producido. El dominio propio proviene del Espíritu Santo. De hecho, no hemos llegado a esa prédica en Gálatas 5, 22 y 23, en el fruto del Espíritu. Y el último aspecto del fruto del Espíritu que Pablo pone en ese listado es el dominio propio. Y entonces lo que entendemos es que el dominio propio es dado por Dios. Y eso lo confirma Pablo, si no estoy mal, es primera o segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, en donde dice que no nos ha dado Dios. ¿Quién nos lo ha dado? Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos lo dio? Dios nos dio el dominio propio. Nosotros no fuimos autores del dominio propio. Por eso les digo que el dominio propio no es lo mismo que el libre albedrío, es una conversación distinta. El dominio propio tiene que ver con la disciplina del creyente en su proceso de santificación. Entonces, cuando el creyente entiende que el dominio propio le fue dado por el Espíritu Santo, su trabajo es cultivarlo. Es como el sembrador que no tiene semilla, alguien más se la dio. Pero la semilla no se va a mover por sí sola. La semilla la tiene que sembrar, la tiene que regar, pero la semilla la tuvo que haber obtenido de alguien. Y este es el punto. Dios nos dio el dominio propio, pero es nuestro trabajo cultivarlo. Ahora, si no lo cultivamos y somos hijos de Dios, bueno, mijo, no querés cultivar tu dominio propio, lo siento. Pero como sos mi hijo, yo voy a hacer que lo cultives. Y te va a doler. Y créanme, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso en alguna medida. Dios nos ha disciplinado y nos ha dolido. ¿Sí? Nos ha dolido. De una forma u otra habrá disciplina en nuestras vidas. Dada nuestra tendencia al pecado, debemos disciplinarnos con el propósito de obtener un mejor proceso de santificación para que seamos disciplinados en los caminos del Señor. ¿Sí? Y esta es una de las cosas que está íntimamente ligada a este concepto de la disciplina o del dominio propio, y es la lucha intensa en contra del pecado. Eso es parte de la disciplina, y mucha de la disciplina que vamos a hablar va a tener que ver con el dominio de los malos hábitos, del dominio del pecado, etc. ¿No? He estado investigando este tema durante varias semanas, artículos aquí. Me compré un libro que habla de las adicciones y es un psicólogo que también es teólogo y contempla la psicología desde la escritura, no desde una escuela de Freud o de Carl Jung, del psicoanálisis o los arquetipos, etcétera, sino que es un asunto eminentemente escritural. Y he estado investigando todo esto y creo que es bien importante que lo analicemos desde la escritura. Analicemos uno de los subpuntos que tengo aquí preparados. Y este sería, ¿qué es la disciplina personal? Esa es una pregunta que creo es la única que vamos a poder responder hoy, porque ya llevamos media hora en esto y no he terminado ni siquiera la primera página de mi bosquejo. La palabra griega traducida disciplina al español es enkrateia. Enkrateia proviene de la raíz krat, que denota poder o señorío. ¿Sí? La disciplina es un poder o un señorío. Un poder o un señorío sobre los propios impulsos. ¿Sí? La autodisciplina significa ejercer poder sobre uno mismo. ¿Ok? En la capacidad de mantener a uno mismo bajo control. La palabra indica autodominio o dominio propio, ¿sí? Sobre los deseos, sobre los pensamientos, sobre las acciones y sobre las palabras internas. Es el control que un creyente finalmente debe ejercer sobre su propia vida. Este tema es fantástico porque nos va a ir dando luces de lo que significa un verdadero cristiano maduro. Estos conceptos van a diferenciar a un cristiano maduro de un neófito, de alguien que acaba de venir al Señor y que no entiende cómo dominar ciertas cosas, ¿verdad?
No sé si ustedes han visto, me da tanta risa esos cristianos que pues sí, de verdad se han convertido al evangelio y todo lo demás, pero venían de una vida, por ejemplo, de muchas malas palabras y palabras soeces, y están en la iglesia y se les salen porque todavía no han logrado dominar eso, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué pone el megáfono hasta allá arriba? Hermano, es que yo quiero que el evangelio se escuche hasta a la nombre, hermano. Así no se dice, ¿verdad? Porque el hermano todavía no ha logrado dominar eso. Es una persona neófita, ¿no? Que está empezando a dominar estas cosas que se supone ahora como creyentes debe dominar, ¿ok? Esta misma palabra encrateia se utiliza en, ayúdame Dani con la siguiente diapositiva, en Primera a los Corintios capítulo 7, verso 9. Dice de la siguiente manera: pero si no tienen don de continencia, es la misma palabra en griego, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, dice Pablo. Virriondos, dice Pablo. No se cásense, porque si no se van a estar quemando, porque no tienen esta capacidad de dominarse sexualmente. Esta palabra Pablo la utiliza para indicar el dominio propio, ¿sí? Que uno debe mostrar sobre los deseos sexuales ilícitos. Ese es el tema ahí en ese verso de 1 Corintios que acabamos de leer. De la misma manera, Pablo utiliza esta palabra, por ejemplo, cuando le está dando instrucciones a Timoteo y a Tito, específicamente a Tito, y les dice que establezcan ancianos en tales y tales iglesias, y estos ancianos de iglesia deben tener ciertas características. Y Pablo le escribe a Tito que los ancianos deben ser hombres de una sola mujer, que no deben ser dados al vino, que no deben ser pendencieros, que deben tener su casa en orden, tanto su esposa como sus hijos bajo autoridad. Y dice, hay una frase ahí que habla en Tito capítulo 1, verso 8, dice que sean dueños de sí mismos, ¿sí? Dueños de sí mismos. Es decir, disciplinados en sus actitudes internas y también en sus acciones externas. El dominio de uno mismo no es negociable para el liderazgo espiritual. Y aquí no me refiero, lo aplico directamente al liderazgo en una iglesia. Claramente un anciano, un pastor, debe tener estas características mínimas, ¿sí? Pero también, si yo no soy anciano o pastor en la iglesia, pero soy padre de familia, en alguna medida puedo aplicar eso porque soy líder espiritual en mi familia. Tengo que tener también estas capacidades, ¿no? De dominarme a mí mismo para que mis hijos aprendan de lo que ven que yo soy más de lo que yo digo. Y yo como padre puedo decir, no, usted no haga esto. Yo sí chupo y fumo y esto y otro, pero usted no lo haga. No se puede, ¿verdad? No, un padre de familia no puede arrastrar con el ejemplo de esa manera. Al contrario, pues está empujando a sus hijos a ser como él o peores que él. Lo opuesto a la autodisciplina lo vamos a denominar como un estilo de vida autoindulgente, ¿sí? ¿Qué significa? Que es un estilo de vida que se autocomplace, ¿sí? No es un estilo de vida que intenta refrenarse o dominarse, sino al contrario, intenta complacer los deseos de su carne y no los deseos de su espíritu. Leamos el texto previo a los dones del espíritu, al fruto del espíritu, en Gálatas 5. Ahora vamos a leer los versos 19 al 21 y dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, este tema es un tema bastante confrontativo que nos va a ayudar precisamente a analizarnos a nosotros mismos, porque vean que aquí Pablo sí hace un listado
de cosas que nos parecen como muy serias, ¿no? ¡Wow! La hechicería. ¡Wow! Las orgías. ¡Wow! El homicidio. ¡Hala! Sí, eso sí se pasaron. Pero Pablo lista cosas también que no nos parecen tan dramáticas ni drásticas, pero que están allí en el mismo listado. Las enemistades, por ejemplo. La envidia. Los celos. Esas son disensiones, son cosas que no parecen tan... Sí, está bueno, me peleé con tal. Pero yo no soy un asesino. Pablo dice, los que practican esto o lo otro, no heredarán el reino de los cielos. O sea, Pablo con un listado corto, porque yo soy de la interpretación que Pablo aquí solo hace un listado significativo, no exhaustivo, solo para que nosotros de verdad analicemos y vayamos de vuelta a la ley de Dios y veamos todo lo que está prohibido, que es un listado mucho más extenso. Aquí Pablo nos confronta y nos dice, miren, por pequeño que parezca el deseo de la carne que ustedes estén alimentando, está mal. Y tengan cuidado, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, es importante notar ahí la frase o la palabra, los que practican, ¿ok? Es distinto a alguien que de repente cometió algo como esto y se arrepintió, a alguien que dice yo soy cristiano, pero constantemente hace esto sin arrepentimiento. Es distinto, ¿no? Así que no se sientan tan mal, pero sí siéntanse un poquito mal. Sí. En el sentido de que tal vez no practicamos esto de manera diaria, no es nuestro pan diario, pero eso no significa que podemos caer en cualquier momento y podemos ser autoindulgentes. Tenemos que ser muy serios en nuestra lucha contra el pecado. Cualquier falta de autocontrol resultará inevitablemente en actos pecaminosos, ¿sí? El no controlar mis deseos y mis apetitos de la comida finalmente va a terminar en gula y finalmente este es un pecado delante de Dios. Si no controlo mi dinero, no tengo un presupuesto, no tengo un control de cómo utilizo lo que el Señor me ha dado, voy a terminar mal administrando, empobreciéndome, no solo a mí, sino que a mi familia. Finalmente es un pecado. Cualquier falta de autocontrol, por mínima que parezca, mis hermanos, nos va a guiar a un acto pecaminoso. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero no van a haber herederos. Pero donde existe el autodominio, el dominio propio, hay una fuerte resistencia a los apetitos sensuales y a las elecciones pecaminosas. El autogobierno lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como lo dice también Pablo en 2 Corintios 10, verso 5, y cualquier avance en la santidad personal exige el dominio propio, Ahora, terminemos tal vez hoy con el siguiente punto, que es lo que no es la autodisciplina, ¿sí? ¿Qué es lo que no es la autodisciplina? Vamos a ver la antípoda y el contraste. Para comprender mejor qué sí es la autodisciplina, debemos ver qué no es. Dos puntos de vista erróneos en la vida cristiana. Por eso les dije que íbamos a hablar... antes de eso, Dani, perdón. Antes de eso. Les dije que íbamos a hablar de dos conceptos teológicos en la historia de la Iglesia que tristemente han afectado nuestro trabajo para cultivar correctamente el dominio propio. Yo he mencionado estos en algunos estudios y tal vez en algunas prédicas de manera muy somera, pero vamos a estudiarlos hoy un poquito más, por lo menos definirlos, ¿no? Son los conceptos del pelagianismo y el semipelagianismo, ¿sí? No tiene que ver con pelar algo, no tiene que ver con pelar bananos o algo así, no. Tiene que ver con un personaje específico en la historia de la Iglesia que nos va a ayudar a entender mejor por qué hemos sido tan indisciplinados. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, en el podcast con Eddie, en el podcast de Academia Credo,
hemos estado tratando, porque esto tiene que ser escritural, tiene que ser desde la escritura, no puede ser desde otra perspectiva. Estos dos errores teológicos, el pelagianismo y el semipelagianismo, distorsionan la verdad acerca de la autodisciplina, ¿sí? En el siglo IV existió un personaje, un monje británico llamado Pelagio, ¿sí? Pelagio. Él vivió más o menos entre el 354 al 420 después de Cristo. Él enseñó el error fatal de que el hombre tiene la capacidad inherente de salvarse y santificarse a sí mismo. Pelagio, en una reunión de oración con Agustín de Hipona, ellos estaban en el mismo lugar, y Agustín oraba y decía: Señor, dame la gracia para poder obedecerte, para poder amar a mi esposa, para poder hacer esto y lo otro, ¿no? Dame la gracia porque sin tu gracia yo no puedo. Y en esa reunión de oración, Pelagio estaba y decía, dame la gracia, decía Pelagio. Yo puedo sin la gracia de Dios, sino que chiste. De ahí nace precisamente el error fatal de la no necesidad de la gracia, no solo para salvación, sino que para vivir. Pelagio enseñó el error fatal de que el hombre no necesita de la gracia de Dios. Por la pura fuerza de la voluntad, decía Pelagio, una persona, él afirmaba, que es capaz de cumplir con la voluntad divina. Los seres humanos podemos cumplir con la voluntad de Dios con nuestros propios impulsos volicionales, con nuestra propia voluntad. Nosotros podemos cumplir con lo que Dios demanda. Con esto, Pelagio negó una serie de doctrinas, como por ejemplo, negó el pecado original. Pelagio negó que finalmente nacemos con el pecado heredado de Adán, y también negó la depravación total humana, o lo que en teología reformada defenderíamos como el primer punto del tulip, ¿no? Que es la total depravity, la total depravación, o como algunos le llamarían, una corrupción radical del hombre a partir de la caída en Génesis 3:15. El mero conocimiento de la ley divina, insistía Pelagio. Él insistió en que lo único que se necesitaba era leerla y conocerla, y después la pura voluntad puede hacer las cosas. Por su propia voluntad, el hombre puede disciplinarse por medio de la autodeterminación. Eso es lo que decía Pelagio. Pelagio fue denunciado como hereje por estas enseñanzas en el concilio de Cartago en el 418 después de Cristo. Sin embargo, trágicamente, el pelagianismo se popularizó. Y hoy, miren, más de 1500 años, seguimos lidiando con estos errores teológicos. Trágicamente, el pelagianismo permanece entonces con nosotros en muchas denominaciones, incluso protestantes. Hoy en día muchos asumen erróneamente que simplemente pueden desear y querer y lo pueden lograr sin la ayuda de Dios. Este mantra o lema sin sentido se encuentra en el gran movimiento hoy de autoayuda y en el evangelio de la prosperidad, y tienen hasta una especie de himno, ¿no? Yo le quiero que ustedes lo lean, es un como himno de todo este movimiento. Lo que la mente puede concebir, la voluntad lo puede lograr. Esto es mero humanismo, ¿no? Es mero humanismo porque no considera en ninguna latitud la necesidad de la gracia de Dios. Es la coronación de la voluntad humana diciendo: Dios, yo puedo solito, ¿sí? Yo puedo solito. La capacidad de autodisciplina, afirman, está dentro de nosotros, dice este movimiento pelagiano. Una segunda visión errónea de la autodisciplina es lo que llamamos el semipelagianismo. Y esto, perdón, no me discipliné bien con esto, entonces se me está cayendo. Me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Una segunda versión de esto, o segunda forma del pelagianismo, es lo que posteriormente en la historia, 1000 años después de hecho este fue un gran debate entre Pelagio y Agustín. Se cree que existen 38 cartas entre ellos debatiendo este tema.
Y 1000 años después surge en el movimiento de los seguidores de Jacobo Arminio, el arminianismo, una forma de pelagianismo que se llama semipelagianismo. Este enfoque es un enfoque sincretista, es decir, que mezcla, ¿sí? Mezcla, supone que el hombre tiene cierta capacidad para salvarse y santificarse. Una persona debe aportar su fuerza de colaboración con Dios y en esta empresa conjunta, en este esfuerzo se le conoce como sinergismo, ¿verdad? Yo hago mi parte, Dios hace su parte y juntos logramos esto. Entonces el semipelagianismo dice, no seamos tan radicales como Pelagio, ¿verdad? Sí, necesitamos de la asistencia de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, entre los dos, Dios y yo, somos mayoría, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? En esta empresa conjunta, Dios y el hombre contribuyen para que el hombre pueda ser autodisciplinario. Dios da una medida de gracia, pero el hombre aporta el resto. Acabo de ir a predicar hace unos meses a una iglesia donde el pastor, después de que yo prediqué, y de hecho hice referencia a algunas de estas cosas y de todas maneras el pastor se sube, gracias hermano por la predicación, hermano sí, haga usted su 50%, Dios ya hizo el 50%, entonces y yo así como, bueno, está bien, ojalá que algo de lo que haya predicado haya bendecido a esta congregación, pero el punto del semipelagianismo es, no seamos tan radicales como Pelagio, pero aún así, la gracia de Dios no es suficiente, nosotros tenemos que agregar algo. Esta posición realmente es mitad cristiana o también llegaría a ser semicristianismo. Esta posición comprometedora fue igualmente declarada como una herejía en la historia de la iglesia en Occidente. En el segundo concilio de Orange en el 529 después de Cristo. Sin embargo, trágicamente este legado sigue contaminando hasta el día de hoy por medio de la teología arminiana centrada en el hombre y en los métodos pragmáticos de personas y grandes evangelistas, por ejemplo, como Charles Finney, que fue un evangelista bastante exitoso, pero que utilizó tristemente mucha de esta teología. En cambio, la verdad, creemos que es lo que la Biblia enseña y lo que algunos hombres fieles en la historia de la iglesia han enseñado, y creemos que podemos trazar incluso las semillas de la teología reformada hasta Agustín de Hipona, el primero que debatió el pelagianismo en el siglo IV. En el 354, el 430 más o menos, vivió Agustín de Hipona, este talentoso teólogo y líder, quien de hecho, él era, la historia de Agustín de Hipona es fascinante porque él era un joven muy promiscuo. Él mismo decía que no podía controlar ese deseo. Cuando su mamá y todo el drama de su familia lo obligó a irse del norte de África para Roma, abandonó a la esposa que tenía y lo primero que llegó allá a Roma fue a buscar otra porque él decía, miren, a mí no me importa con quién estoy casado, yo no amo a las mujeres, yo amo el acto sexual, decía yo, y él tenía esta de verdad falta de dominio propio en ese aspecto. En el libro de las Confesiones, él habla de muchas de sus barbaridades antes de venir a Cristo, ¿no? Si alguien era un indisciplinado antes de venir a Cristo, era Agustín de Hipona. Pero, y él era el candidato perfecto para entender que era o la gracia de Dios o nadie más. Y por eso él predicó tanto acerca de esto, ¿no? Este talentoso teólogo y líder afirmó que Dios es el único autor de la salvación y la santificación del hombre. Por su gracia soberana, Dios regenera de manera monergista. Vean el cambio teológico ahí. El arminianismo dice sinergismo. Dios y yo colaboramos. El monergismo, que es lo que defendemos como teología reformada, es que es Dios únicamente haciendo su obra. Y yo puedo responder una vez Dios ha hecho la obra. Pero yo no colaboro con Dios ni en mi salvación, ni en lo que Él hace. Es la pura gracia de Dios y mi dependencia total de la misma. Es la gracia soberana de Dios que Él
que Él hace esa obra monergista, despertando a los pecadores de su mortandad. Todo cristiano es responsable de buscar la santidad, pero Dios debe obrar dentro de nosotros para producir la santidad personal primero. Y esto está basado en el famoso texto que hemos varias veces puesto en pantalla, y hoy lo vamos a volver a hacer, Filipenses 2, versos 13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce. Quiero hacer énfasis en eso. ¿Quién es el productor aquí? No somos nosotros. Por eso es que esta obra es monergista. Y si no lo entendemos tal como la Biblia nos lo está diciendo, pecamos en robarle gloria a Cristo. Es Dios el que produce en vosotros, así el querer como el hacer. Si Dios no produce el deseo en mí, yo no voy a querer. Y si no quiero, no hago. Pero es Dios en quien causa en mí el deseo, y como ahora ya tengo ese deseo, entonces hago. Y esto es por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí quiero terminar, porque ya es tarde. La enseñanza agustiniana entiende correctamente que solo Dios puede producir una auténtica autodisciplina en el creyente. Es Dios el que produce el querer como el hacer. Ahora yo pregunto, pero fíjese que usted que yo antes de venir a Cristo sí tenía ganas de ir a hacer ejercicio. Yo sí quería, ¿verdad? Yo sí era disciplinado antes de venir a Cristo y todo lo demás. Sí, eso puede caber dentro de la doctrina que llamamos la gracia común, que Dios hace nacer su sol sobre justos e injustos, hace caer su lluvia sobre justos, hace que los incrédulos no todos se quieran suicidar por su gracia. Algunos tienen deseos de vivir, pero esto no es porque el ser humano es bueno. Es porque Dios en su gracia así lo permite. Entonces, aquí me voy a quedar, y la próxima vez que toquemos este tema, vamos a analizar la mitad del resto del bosquejo que tengo acá sobre qué significa que Dios produzca la disciplina, y si Dios la produce en mí, entonces ¿cuál es mi trabajo? Porque inmediatamente después de esto, la posición contraria a la teología reformada dice, entonces somos marionetas, somos títeres, que Dios hace el querer como el hacer, entonces es culpa de Dios que yo no quiera. No. Estamos mal interpretando la Biblia, porque finalmente el no querer es producto de nuestro pecado, el cual Dios no puso en nosotros. La Biblia es clara que el pecado lo cometimos nosotros. Si de algo sí podríamos reclamar autoría total y absoluta, es del pecado. Eso es algo que Dios no hizo. En la Escritura esto es claro de pasta a pasta. Finalmente, como diría Louis Berkhoff, la presencia del mal y del pecado en el mundo debemos siempre interpretarla de abajo para arriba. Las criaturas crearon el pecado, no Dios. Dios pudo haberlo decretado y Dios pudo haberlo permitido, pero crearlo fuimos las criaturas. Fue Satanás y nosotros que nos dejamos engañar. No, ese fue Adán y Eva. Ok, Adán se comió una manzana, nosotros nos hubiéramos comido medio árbol. No seamos buenos con nosotros. O sea, de verdad, en el momento en que Satanás nos ha tentado, hemos sucumbido. No nos hagamos los buenos. Bueno, vamos a parar aquí, y en la próxima sesión vamos a continuar hablando de quién produce la disciplina personal, y vamos a hablar también de cómo luce la disciplina personal, para culminar con cuál es el precio entonces que debemos de pagar a la hora de ejercer dominio propio. Muy bien, vamos a parar aquí y vamos a abrir el tiempo para alguien que tenga algunas dudas y preguntas.